Bueno, espera, están todos. Bien. Antes que nada, chicos, le pido disculpas que se haya postergado esta clase. Lamentablemente es dinámico esto. Por suerte conseguimos un link para recuperar, ya que se acerca la era. Quedan dar, hoy vamos a hablar sobre neumonía de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Hay ciertos aspectos de la clase que... Perfecto, Nati, no hay problema. Vamos a ver, hay ciertos aspectos de la clase o power que no vamos a hablar bien acá, ¿sabes? Eso vamos a compartir, vamos a subir power a la plataforma, eso pueden leer ustedes, son conceptos generales, no hay problema, ahora te lo voy a mostrar. Vamos a detenerlo bien en el tratamiento, en fin. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es, tengo entendido que la era de medicina interna va a ser el martes 11, si no me equivoco. Entonces la idea es, seguramente en el transcurso de esa semana y los primeros días de la semana entrante, van a ser los orales de la era. Lo que vamos a tratar es que no coincida, o por lo menos darle cierto tiempo para que puedan rendir bien la era, y vamos a hacer el 19 de mayo el examen de terapéutica, ¿está? Miércoles 19, eso ya le voy a confirmar en el transcurso del día de hoy. ¿Estamos, chicos? Vamos a hacer lo posible para que así sea. Generalmente la era es choice y se hacen preguntas secuenciales, ¿está? No me preguntan cómo se hace eso, el doctor Sauri es el que se encarga generalmente de organizar toda la era, pero la idea es, hace como esas preguntas donde uno se activa, una vez que vos activás el examen, uno responde una pregunta y ahí inmediatamente te pasa a la siguiente y no se puede volver para atrás. ¿Estamos? Bien. Así que en el transcurso de la mañana yo le confirmo si el 19 de mayo es el examen. ¿Está? Muy bien. Chicos, ¿son los micrófonos o es la música que no están aprendiendo? Son los micrófonos, doctor. Tengo el micrófono prendido. Son los micrófonos. ¿Me escuchan bien? No sé qué le pasa a la cámara a mi computadora, que me dicen los chicos, mi práctico, parece que estoy en la Matrix. Bien. ¿Está bien ahí? ¿Nos molesta la música? ¿Está? Bien. Hoy lo único que le voy a pedir, puede ser que se interrumpan un segundito mientras esté mandando la clase, pues yo estoy de guardia hoy, chicos, ¿está? Giovanni, qué mala onda, ¿eh? ¿Querés que active? No, cumbia ya no. Es viernes, profe. Tranqui. Hoy es viernes, 8 de la mañana. Acidez tengo, ¿verdad? Bien. Estamos. Bien. Consejo muy sabio, chicos. Muy sabio consejo para su futuro. Cuando tengan guardia el día siguiente, ¿está? El último vaso de Fernet sea antes de las 1 de la mañana, chicos, ¿está? Porque si no, les va a durar todo el día. ¿Está? Bien. Bueno, escuchen, chicos. Vamos a hablar hoy de neumonía de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Dentro de las neumonías intrahospitalarias vamos a tocar el tema de neumonía aspirativa. ¿Ah? Neumonía, ustedes ya vieron en medicina interna, chicos, no hay mucha diferencia acá. Yo hay ciertas cositas nomás que quiero que tengan en cuenta dentro de, ¿cómo es?
del tratamiento en sí en cuanto a los fármacos, ¿está? Porque iban a ayudar a ciertas cosas de la farmacodinámica y farmacocinética, a elegir qué estudios complementarios tenemos que pedir al paciente para saber qué fármacos tener en cuenta poder utilizar. ¿Estamos? Muy bien. A ver, déjenme, voy a compartir acá. Ustedes me interrumpen, chicos, si algo no se entiende o me escuchan mal, por favor, porque si no yo arranco y largo nomás. ¿Estamos? ¿Dónde está? Bien. Muy bien. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? ¿Despertate, Giovanni? No, profe, todavía no lo veo. Bueno. No se ve nada, profe. Perfecto. En cuanto a la neumonía en sí, vamos a formas generales, como saben, es una de las causas más importantes de internación, o sea, de morbio mortalidad a nivel mundial. Sigue siendo una complicación frecuente de los pacientes internados. Profe, no Se se van ve a el power. cansar de ver neumonías, chicos, pero se van a cansar de ver neumonías en la mayoría de las especialidades en las cuales se dediquen. Lo fundamental es siempre hacer el diagnóstico de certeza. ¿Ah? Profesor, Rómulo, ahí va a venir un señor González con el hijo. Aparentemente dice que tiene papera el hijo. Bueno, me parece muy raro, ¿viste? Así que garganta, ¿está? Muy bien. Y dejarle, tiene 5 o 6 años, vamos a dejarle esta metasona, ¿sabes? Y luego, ¿está? ¿Y que se quede en No, si no tiene fiebre, nada. A este que venga el lunes a control. ¿Está? Esto nomás que no sea papel realmente, no creo. ¿Está? Cualquier cosa me dice, ¿sabes? Dale, bien. Doctor, no se ve el power. ¿Estamos, chicos? No se ve el power. doctor, no se Un ve. modo de introducción nomás, esto seguramente ya vieron bien en medicina interna, Doctor. pero según la Sociedad Argentina de Infectología, la neumonía de la comunidad es aquella infección aguda que compromete el parénquima pulmonar, que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja. ¿Está? ¿Qué pasó, chicos? No se ve el power, Me está doctor. llamando una compañera de ustedes. No se ve el power, profe. Ah, ya sé, ya tengo apagado pero la puta que los parió. Me pasó ya la vez pasada lo mismo. Ahí está, ahora puedo escucharles, chicos. No se ve el power. No se ve el power, profe. Pero la canchila. A ver. Ahí está. Ya me pasó la vez pasada lo mismo. ¿Cómo que no se ve el power? Pasé como 5 diapositivas ya, chicos. Hablé boludez 15 minutos. ¿Está? Bien. Bien. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Eso. Ahora se ve. Ahora se ve. Bueno, ahora van a esperar que voy a tomar mi primer trago de mate. Déjenme de molestar. Bueno, como les decía yo, hay un montón de cosas, conceptos generales por ahí que no nos vamos a detener mucho. Esto es de lectura sencilla. ¿Está? Hay algo que yo vengo peleando desde que empezaron las clases por Zoom, chicos. No se estudia de los PowerPoint. El PowerPoint usen como guía de última, a ver qué se puso en el PowerPoint, qué tema tocaron para, si esto leo, esto no leo, o esto paso de largo, leo más rapidito, ¿está? El PowerPoint es una guía, chicos, ¿está? Hay un montón de cosas por ahí que no están acá, que van a leer en los libros, los apuntes, lo que fuera, ¿está?
Hay un montón de cosas del Power que son de lectura sencilla, conceptual, nomás vamos a pasar rápido, vamos a detenernos en los puntos claves, ¿está? Muy bien. Entonces, como yo le venía diciendo hoy, se van a cansar de la neumonía, no importa la especialidad que hagan. Obviamente hay ciertas especialidades, sobre todo aquellas especialidades quirúrgicas, por así decirle, que suele quedar medio de lado la parte clínica, pero uno tiene que estar, siempre tiene que tener presente, chicos, ¿está? La neumonía que viene con tos, catarro, fiebre y síndrome de condensación con una radiografía típica, cualquiera hace el diagnóstico de esa neumonía, chicos, cualquiera. El tema es siempre tener presente la posibilidad de que el paciente haga una neumonía. ¿Estamos? Yo le puse a modo de concepto de la última guía del 2015 de la Sociedad Argentina de Infectología, que define a la neumonía como aquella infección parenquimatosa pulmonar aguda, ¿tá?, con signos y síntomas de infección respiratoria baja, ¿tá?, asociado a un infiltrado nuevo radiológico, como ustedes bien habrán visto, el diagnóstico de la neumonía es clínico radiológico. ¿Estamos? Muy bien. Ha pasado, como en lugares donde yo trabajo, que por ahí no anda rayos, no tenemos rayos, chicos, y nos queda la duda a ver si es realmente o no una neumonía lo que está teniendo semiológicamente el paciente. Por lo tanto, el examen físico del paciente, ¿tá?, es fundamental. Y les vuelvo a repetir, chicos, ustedes van a ver que parece hasta incluso cansador el tema de percutir, poner la mano, diga 33, a ver la expansión. Parece como que eso está en los libros para una cuestión, no sé, poética del examen físico del paciente, ¿tá? Pero ustedes ya van a tener la oportunidad de rotar, van a verle a la doctora Sosa hacer un examen físico, chicos, y no se van a olvidar nunca más, ¿tá? Realmente es muy importante la semiología en estos casos. ¿Estamos? Fíjense que a pesar de que obviamente con la evolución de los antibióticos y el mal uso de los antibióticos, la etiología de las neumonías fue cambiando levemente, pero sigue siendo el Streptococcus pneumoniae de la principal causa de neumonía. ¿Tá? Vamos a ver ciertas comorbilidades que tienen los pacientes que predisponen a otros gérmenes para generar este tipo de infecciones. Fíjense que en esta pequeña listita de la, ¿cómo se llama?, la Sociedad de Enfermedades Pulmonares, de causas infecciosas y no infecciosas, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la principal causa de un infiltrado pulmonar tipo algodonoso, y uno de los principales diagnósticos diferenciales son el edema agudo de pulmón, ¿tá?, que puede ser etiología cardiogénica o no cardiogénica, ya veremos. ¿Está, chicos? Entonces, fíjense, en Argentina es la sexta causa de muerte y la quinta causa en mayores de 60 años. ¿Está? Hasta el 50% de estos cuadros clínicos de infecciones no se suele localizar el germen, o sea, no se logra aislar el germen causante en cultivos, ya sea del esputo o en hemoscultivos. ¿Está? Tiene una mortalidad del 4%, sobre todo en ancianos, suele ser la principal causa de muerte, y tiene una altísima tasa de mortalidad a nivel de infecciones en pacientes con internación en unidad de cuidados intensivos y sobre todo aquellos asociados a respiradores. ¿Estamos? Fíjense los factores de riesgo para la neumonía en la comunidad. Siempre la edad es un gran factor de riesgo y tomamos como punto el CRUP del 65 años, ¿tá?, que incluso es uno de los datos del CRUP 65, como vamos a ver ahora, criterio de internación en los pacientes, o básicamente las comorbilidades del paciente, los pacientes de POC, el fumador o el alcoholismo, la residencia asistida, ¿no?, en los abuelitos, ¿tá?, que están en geriátricos, etcétera. Todas aquellas comorbilidades, como yo les dije hoy, las enfermedades cardiovasculares, ya sea insuficiencia cardíaca, valvulopatías, etcétera, la diabetes mellitus, las hepatopatías o la insuficiencia renal,
las aspiraciones, sobre todo en aquellos pacientes con trastornos neurológicos, ¿tá? Pacientes que hayan presentado accidentes cerebrovasculares que queden con cierta postración, como vamos a ver ahora más adelante, son causas importantes de neumonía. ¿Estamos? Y después otras enfermedades estructurales propias de la vía aérea que favorecen a la aparición de infecciones. Pero fíjense que en la mayoría de ellos el estreptococo neumoniae es la causa principal. ¿Estamos? Obviamente nosotros vamos a hablar en esta oportunidad de las neumonías típicas, ¿estamos? O sea, estamos aquellos que que presentan fisiopatológicamente un infiltrado broncoalveolar, y vamos a dejar las neumonías atípicas para tocarlo en otro punto, que son aquellas que tienen un infiltrado más intersticial, generando una disociación clínico-radiológica, como se dice, y principalmente tenemos 5 o 6 gérmenes que las producen, que son las clamidias, neumonía de citasis, ¿tá? Siendo la clamidia de citasis la neumonía típica más común asociado a aquellos pacientes que tienen exposiciones a aves, ¿tá? Que pueden ser aves de granja, aves en general, ¿tá? El Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella burnetii y obviamente las virosis. Acuérdense que como vimos en la clase de bronquitis aguda, las virosis tienen una gran importancia en la infección de vía aérea superior, que esto por continuidad puede llegar a afectar la vía aérea inferior. ¿Estamos? Obviamente hay que hacer un correcto diagnóstico para el uso correcto del tratamiento antibiótico. Lo más importante en cuanto a la neumonía en sí, decidir cuál va a ser la conducta terapéutica y cuál va a ser el grupo de antibióticos que utilicemos. ¿Estamos? Fíjense que, como les decía hoy, el score de Club 65, que es el score más sencillo, más básico, pero el que más rápidamente nos hace tomar una decisión, ¿tá? Toma como punto la edad del paciente, 65 años o más, el compromiso hemodinámico, o sea, cómo está la tensión arterial del paciente, la frecuencia respiratoria, la función renal y el estado neurológico. En los pacientes ancianos, chicos, los pacientes ancianos, fíjense que acá, chicos, no importa la fiebre, no importa el resto de las cosas, sino que simplemente toma como uno de los puntos de los signos vitales del paciente a evaluar, y en base a eso nosotros decidimos la internación. En los pacientes ancianos, chicos, es muy común, muy común que los procesos infecciosos, sobre todo los pulmonares, comiencen a presentarse con trastornos del sensorio. ¿Estamos? Entonces, todo aquel paciente, todo aquel abuelito de 80, 75 años, 80 para arriba, que empieza a estar somnoliento, que empieza a tener disminución del estado de conciencia, busquen un cuadro infeccioso pulmonar. ¿Estamos? Aparte de esto nos sirve, fíjense, para evaluar el grado de mortalidad que tiene un paciente. ¿Estamos? Donde aquellos pacientes jóvenes sin ningún compromiso tienen un bajo riesgo y sirven el tratamiento ambulatorio, ¿estamos? Hasta aquellos pacientes que tengan compromiso de más de 2 de estos puntos, ya genera una neumonía grave y tiene hasta un 57% de mortalidad, chicos, que esto es mucho, o sea que un paciente con un Club 65 de más de 3 puntos, de cada 10, 6 se mueren. Por lo tanto, es altísima la utilidad de este tipo de club. Otra escala creo yo que es mucho más completa, que la escala de Fine, ¿tá? Esto por ahí habrán visto en la clase de neumonía, que lo que hace es se le pone un puntaje según esta tabla acá de evaluación del paciente, ¿estamos? Y se evalúa el riesgo pronóstico de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien, esto pasamos, esto es más conceptual. Fíjense la guía de neumonía querida de la comunidad, de la Sociedad Argentina de Infectología, junto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, amplió un poquitito más todo
todos los parámetros a tener en cuenta. ¿Tá? Primero las comorbilidades, segundo el examen físico del paciente a la hora de presentación, los hallazgos radiológicos, ¿estamos? Y los hallazgos de estudios complementarios. ¿Tá? Siempre para evaluar si decido la internación o no de mi paciente. ¿Tá? Un pequeño algoritmo acá, chicos, de cómo hacer si interno o no el paciente. Esto vamos de lejos después para que ustedes vean. ¿Tá? Y vamos a detenernos un poquitito más acá. Generalmente, y como concepto principal, el tratamiento inicial de la neumonía es empírico. ¿Estamos? ¿Tá? Ya debido a que, como decíamos hoy, la etiología en la mayoría de los casos es un germen específico, entonces empezamos nuestro tratamiento en forma empírica para después orientarlo dependiendo de los resultados de los estudios complementarios que le hayamos pedido. ¿Estamos? Y es importante el inicio temprano del tratamiento. ¿No, chicos? Iniciamos temprano el tratamiento para después ajustarlo, depende de los resultados, sobre todo de los cultivos que logramos tener. La Sociedad Argentina de Infectología del año 2015, que es principalmente los que más actualizado está, creo que hay uno un poquito más nuevo, pero no cambió mucho. Fíjense que cuando vamos a hacer el tratamiento en forma ambulatoria del paciente, el tratamiento de elección en pacientes menores de 65 años, sin comorbilidades, o sea, pacientes sanos, puede llegar a intentar un tratamiento en forma ambulatoria. Acá quedó la amoxicilina solo, ¿tá? Como primera elección, que puede ser entre 500, en realidad, acá está mal, puede ser entre 500 miligramos cada 8 horas a 1 gramo cada 12 horas por vía oral, en un total de días entre 7 y 10 días. ¿Estamos? Tratamiento de elección. En aquellos pacientes mayores de 65 años, o que tengan alguna comorbilidad, o sea, que diabético, hipertensión, EPOC, etcétera, ya se asocia a un inhibidor de la beta-lactamasa, amoxiclaulánico o amoxicilulactam, en dosis de 1 gramo, o sea, 875 miligramos de amoxicilina, y completamos 1 gramo con el clavulánico, y se da cada 12 horas. ¿Vamos? Esto es el tratamiento empírico, chicos, de elección. Profe. Sí. Disculpe, yo no le escuché. En pacientes menores a 65 dijo amoxi de 500 cada 8. Puede ser amoxicilina 500 miligramos cada 8 o 1 gramo cada 12 horas. ¿Vamos? Dale. Acá el rango, acá dice de 865 a 1 gramo, pero puede ser de 500 a 1 gramo. ¿Está? Barbaridad que está feo. Bien. ¿Vamos? Bien. Obviamente, en los casos que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, sobre todo a la amoxicilina, cosa que parece que está pasando cada vez más, las alternativas son claritromicina, que la dosis es 500 miligramos cada 12 horas. La claritromicina tiene una muy buena tolerancia por vía oral, o la levofloxacina, 750 miligramos, un comprimido por día. ¿Estamos? Entonces, esto, chicos, es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esto acá. Cuando yo le presente, o cuando un profesor le va a tomar un examen y le presente un caso clínico y le pregunte cómo trato a ese paciente, ustedes tienen que contextualizar ese paciente y buscar los parámetros que recién vimos en el paciente. ¿Qué edad tiene mi paciente? Si tiene alguna comorbilidad mi paciente, y en base a eso yo decido el tratamiento a realizar. ¿Estamos? Pacientes jóvenes, entonces, sin ninguna comorbilidad, amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 12 horas. Si tiene más de 65 años o tiene alguna comorbilidad asociada, se le asocia un inhibidor de la beta-lactamasa, amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12 horas. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Está? Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, a la amoxicilina, la primera alternativa es la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o la levofloxacina, 750 miligramos una vez por día.
¿Estamos hasta acá? Fíjense. Ahora sí, eso es tratamiento ambulatorio. Ahora, si yo tengo y decido internar al paciente porque cumple con criterios de internación, nuestra primera elección siguen siendo los beta-lactámicos, pero se van a hacer por vía intravenosa. La ampicilina es la alternativa endovenosa, ¿tá? Y la ampicilina sulbactam, que viene en un frasco de 1,5 gramos y se dan cada 6 horas. ¿Estamos, chicos? La alternativa sigue siendo la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Estamos, chicos? En el caso de que haya una alergia o no tenga disponibilidad, ¿tá?, de estos fármacos, mis alternativas son principalmente las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, 1 gramo, ¿tá?, cada 12 horas, dice acá. Perdón, cada 24 horas, pero la dosis en realidad es cada 12 horas. Profe, Sí. la claritro dice también en el libro que se da por intravenosa. ¿Siempre lo damos oral? ¿Cómo? Que la claritromicina dice en el libro también que es 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Sí. Pero es mejor darlo oral entonces, siempre. No. Es lo mismo. Es más, por vía endovenosa, sí, al contrario, por vía endovenosa siempre es mejor. Tiene mejor absorción, se absorbe mejor, como vamos a ver ahora, ¿está? Pero, si yo le voy a tener internado a un paciente para darle pastilla, y por ahí hay que evaluar a ver si ese paciente realmente tenía criterios de internación. Yo lo interno al paciente para darle por vía endovenosa. ¿Estamos? Profe, buen día. Sí. Hola. Yo no entendí el tratamiento de lesión, o sea, se da una ampicilina más Sulbactam, y si ese no, como que, ¿qué tiene que ver la claritromicina acá? ¿Le doy los dos? No, es la alternativa, así como habíamos visto hoy que en el ambulatorio, si el paciente no podía recibir porque era alérgico a los beta-lactámicos, se le optaba por la claritromicina. Ah, ¿Tá? gracias. No, es la alternativa a elegir. ¿Estamos, chicos? ¿Está? Bien. ¿Estamos atacados, no? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Profe, perdón, una pregunta antes. Sí. Yo había leído que los macrólidos como monoterapia no era bueno porque 1/3 de los neumococos era resistente. ¿Puede ser eso? Sí, O eso en puede España, ser. porque no sé, puede ser, depende del libro, ¿cómo? Obviamente, eso va a variar de donde lean, chicos, o sea, de donde sea la información, pero estamos hablando de que no es que yo voy a elegir sí o sí los macrólidos, chicos, ¿está? Siempre empezamos con los beta-lactámicos de elección, si no me queda otra, tengo que elegir un macrólido, ¿está? ¿Y qué va a ser? 1/3 es resistente, eso se va ajustando en base a cada germen que tú elijas. ¿Entiendes eso? ¿No? O sea, yo te digo en la forma escalonada como yo elijo empíricamente el tratamiento, después yo ajusto dependiendo de los resultados que me van dando. ¿Está? Muy bien. ¿Queda claro esto, chicos, o no? ¿Está? Bueno, asumo que sí. ¿Está? Entonces, fíjense acá, chicos. Ahora, en aquellos pacientes que están internados en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de terapia, que comiencen con neumonía, que una es, creo yo, la principal causa, junto con la infección urinaria, la principal causa de infecciones intrahospitalarias, ¿estamos? En este caso, el tratamiento es combinado, chicos, ¿está? Tratamiento empírico de elección es combinado, ¿está? Ampicilolactam, 1,5 gramos cada 6 horas, asociado a claritromicina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Como bien dice acá, una de las opciones que yo tengo para iniciar el tratamiento son las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, ¿tá?, o la cefotaxima, pero se trata de
como cada vez se está viendo que está generando más resistencia, se trata de esperar los resultados de los cultivos para ajustar bien el tratamiento. Mientras tanto, hacemos un tratamiento empírico con estos fármacos que estoy diciendo. ¿Estamos? Cuando tengo un paciente que está internado en UTI, que tiene enfermedades pulmonares de base como EPOC, fibrosis quística, bronquiectasia, o que estuvo recibiendo tratamiento a altas dosis con corticoides, esos son pacientes que tienen riesgos para infecciones por ciertos gérmenes en particular, como la Pseudomonas aeruginosa. ¿Estamos? En estos casos en particular, el tratamiento empírico es un poco más agresivo, ya se dan antibióticos de amplio espectro, como lo es la piperacilina tazobactam, que eso viene en frasco de 4,5 gramos y se da cada 8 horas. ¿Estamos? Sobre todo asociado con la claritromicina 500 cada 12 horas sigue siendo la dosis. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y en pacientes que previamente estaban sanos o no tenían ninguna comorbilidad de base, pero que presentan una neumonía que es rápidamente progresiva, que el paciente tenga antecedentes de adicciones a drogas endovenosas, o que el paciente tenga radiológicamente imágenes de necrosis pulmonar o abscesos pulmonares con cavitación pulmonar, o sea, para una neumonía grave estamos hablando, yo puedo tener la sospecha de que sea el germen causal un estafilococo meticilino resistente, un estafilococo aureo muy agresivo, chicos. En este caso, el tratamiento empírico de elección es vancomicina, chicos. ¿Estamos? Se vio que se hace una dosis a un rango de 15 miligramos por kilo, se calcula y se le hace cada 12 horas y puede o no estar asociado a clindamicina, estamos, para tratar de cubrir anaerobios si veo un caso de que haya infiltración o formaciones de abscesos o signos de necrosis pulmonar. ¿Estamos, chicos? Todos estos tratamientos que yo le estoy poniendo acá, chicos, son empíricos. O sea, yo supongo cuál es el germen, chicos. ¿Está? Mientras tanto, yo le tomo la muestra, como fuera del esputo, del lavado bronquioliar, de un cepillado pulmonar, y espero el resultado del antibiograma para después ajustar mi tratamiento. Si después tengo un germen, que puede ser una pseudomonas, vamos a suponer, pero es sensible a antibióticos menos complejos, lo que hago es disminuyo la complejidad y ajusto ese tratamiento. ¿Estamos? Profe, en este caso, si yo le doy un antibiótico, como que yo supongo cuál es el germen, ¿no puede ser que la bacteria se ponga más resistente por estar dando un antibiótico con que no le va a solucionar? Y sí, pero yo necesito empezar un antibiótico, sí o sí, en mi paciente. ¿Está? Si yo tengo un proceso infeccioso, yo debo empezar un antibiótico, sí o sí. ¿Está? Yo no puedo esperar a ver el resultado del esputo 48 horas porque se me muere mi paciente. Entonces, lamentablemente, se empezó a generar resistencia porque yo necesito empezar un tratamiento antibiótico. Después ajustaremos, obviamente, la dosis de mi fármaco en base a los resultados de los estudios, pero cuando el paciente está grave, yo no tengo 48 horas para esperar. ¿Se entiende, Pamela? Sí, gracias. Entonces yo necesito estar. Es más, el uso indebido de antibióticos en forma ambulatoria hace que estas bacterias tengan cada vez más resistencia. Ustedes no se hacen una idea de la cantidad de pacientes que vienen a la guardia con una rinitis, un dolorcito de garganta, tomando cualquier antibiótico. Cefalexina, amoxicilina, se toma, pero con nada eso, ¿está? Y sobre todo, bueno, no sé cómo será en Brasil, pero acá en Argentina te venden en la farmacia con nada. Prácticamente venta libre esos antibióticos, ¿está? No sé, cualquiera toma eso, ¿está? Muy bien. Pues, fíjense acá. Sí. Una pregunta. Sí, con respecto al intervalo entre las dosis, Sí. por ejemplo, piperacilina tazobactam, usted dijo 4,5 gramos IV cada 8, ¿no?
Sí. Yo tenía un que sería cada 6 horas. ¿Qué diferencia hay entre el intervalo? Por ejemplo, si pongo más cerca las dosis o si pongo más... No hay ninguna diferencia. Lo que pasa, como vamos a ver ahora, que justamente entramos entrando en ese terreno, doctor, es que hay que tener en cuenta varios parámetros de base del paciente, como la función renal, el estado nutricional de mi paciente para elegir, ¿tá? Si yo tengo un deterioro de la función renal, que generalmente es el que mi parámetro fundamental a controlar para ajustar la dosis, yo tengo que ajustar la dosis, o sea, aumentar o disminuir la dosis en base a estos parámetros. ¿Estamos? Esto que yo te dije acá es la dosis empírica, ¿tá? Yo no sé todavía ni cómo está el germen de mi paciente, ni cómo está mi paciente hemodinámicamente, ¿tá? Yo todo esto voy a ir ajustando en base a los parámetros que empiecen a tener como resultado mi paciente. ¿Estamos, Cristian, creo que es tu nombre? Sí, gracias. Sí. Dale. Doctor, sí. Otra duda. Ahí donde dice en la otra diapositiva, en la anterior, que dice que si la persona tiene riesgo de la pseudomonas, ¿yo pongo solo ese tratamiento o yo adiciono eso al de elección? Porque del estafilococo sería agregar y el otro yo sustituyo solo. ¿Cómo sería? Claro, no. Este es el tratamiento de elección. ¿Ah? Muy bien. Marxa, creo que era me está hablando. Este es el tratamiento de elección. ¿Ah? Yo le empiezo el tratamiento con esto. Después espero los resultados y veo cómo va evolucionando para ajustar. Sí, porque ahí abajo, con el riesgo de estafilococcus, dice que es para agregar al esquema de tratamiento de elección, que serían las dos líneas de arriba. ¿Eso? Sí, igual. No si yo le estoy por empezar a dar vancomicina a mi paciente y no le voy a seguir dando la ampisulactam. ¿Entendés o no? O sea, lo que hago es roto mi antibiótico. Puedo seguir dándole la ampisulactam, pero ya con la vancomicina yo ya cubro prácticamente todo. Dale, ¿Entiendes? Sí. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Recién te veo. Piedra libre, Maxa. Estás en el oscuro ahí. Bien. Bueno. Bien. Sigo. Entonces, fíjense acá, obviamente ahora vamos a hablar a fondo, estamos hablando de cómo elijo el tratamiento, ¿está? Repito, ¿se escucha la música de fondo, no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que los brasileños teniendo bandas tan excelentes como Cidade Negra escuchen reggaetón, chicos? Déjense echar las pelotas. ¿Está? Bien. Bueno, lo que vamos a hablar bien ahora son ciertas características de cada fármaco que nosotros elegimos, ¿está? Para tener en cuenta a la hora de iniciarle el tratamiento a mi paciente. ¿Estamos? Fíjense que vamos a hablar principalmente de las penicilinas, las cefalosporinas, otros beta-lactámicos como son la piperacilina y obviamente de los inhibidores de la beta-lactamasa, que hay que hacer una pequeña aclaración, nomás no hay mucho por hablar de los inhibidores de la beta-lactamasa, pero hay ciertas cositas que hay que tener en cuenta. Y obviamente de las alternativas antibióticas, como dijimos nosotros hoy, en los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos que no puedan recibirlo, son los macróligos, las glicosamidas y las quinolonas. Fíjense, de las beta-lactámicos tenemos todo este gran grupo de fármacos donde la ampicilina y la amoxicilina son las estrellas, por un lado, después la cefalosporina, sobre todo la cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona, ¿estamos? Los monobactámicos, como el asteronam, que es uno de los antibióticos de mayor amplio espectro que hay, ¿tá? Que se dejan, vamos a ver ahora en casos muy específicos nomás, ¿tá? Obviamente los carbapenemes, como el imipenem o el meropenem, que son también de muy amplio espectro, son antibióticos
fantástico, chicos, ¿está? Se reserva también para casos en particulares. Y los inhibidores de la beta-lactamasa, que el ácido clauránico, generalmente el ácido clauránico asociado a amoxicilina, ¿está? El sulbactam, generalmente en la mayoría de los casos asociado a la ampicilina, y estas asociaciones se vieron porque generaron mejor sinergia entre el antibiótico y el inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Estamos? Y el tazobactam asociado a la piperacilina. De los 3 inhibidores de la beta-lactamasa, el ácido clauránico es el que menos tolerancia digestiva tiene. ¿Estamos? El principal efecto adverso de los inhibidores de la beta-lactamasa son las manifestaciones gastrointestinales. Si un paciente va a recibir, tengo que advertirle al paciente que puede tener diarrea o dolores abdominales, leve distensión abdominal. Si yo le voy a hacer un tratamiento empírico a mi paciente, y sobre todo si es en forma ambulatoria, yo le voy a dejar amoxiclauránico, yo le tengo que explicar a mi paciente: señor, señora, usted empieza a tomar el antibiótico y los primeros 2 o 3 días por ahí va a tener como una diarrea, una leve molestia intestinal. No se preocupe, usted aguante, ya va a pasar. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, bueno, ¿cómo se llama? Los beta-lactámicos, que actúan sobre todo a nivel de la síntesis de la pared. ¿Estamos? Como bien sabemos, tienen 3 posibles mecanismos por los cuales se generan las resistencias a estos antibióticos. ¿Estamos? Esto no nos vamos a detener mucho, esto es teoría nomás, ¿está? Entonces, se van a acordar seguramente muy bien de microbiología, ¿está? Pero está como la producción de beta-lactamasa, alteración del sitio de adhesión y alteración, de las estructuras de la pared, que son los 3 mecanismos de resistencia a los antibióticos. ¿Estamos? Muy bien. Generalmente, la absorción de los beta-lactámicos tiene una muy buena absorción por vía oral, y ni hablar del metabolismo si es por vía endovenosa. ¿Estamos? Se unen en gran parte a las proteínas, por lo tanto el estado nutricional de mi paciente va a ser muy importante, ya que se circulan unidos a las proteínas. ¿Estamos? Estos pacientes atraviesan la membrana placentaria, pero no se vio toxicidad en el feto, por lo tanto son alternativas, o sea, puede utilizar tranquilamente durante el embarazo, que es una etapa bastante complicada porque me prohíbe bastante la utilización de un montón de gérmenes. ¿Estamos? La mayoría de estos beta-lactámicos, al ser metabolizados, se eliminan por orina, por lo tanto el estado de la vía urinaria y de la función renal es fundamental a la hora de elegir esto. ¿Por qué le digo todo esto es importante? Porque cuando le pidan un estudio complementario a un paciente con neumonía, que usted dice en un laboratorio, uno de los análisis que tenemos que pedirle sí o sí a este paciente es la función renal, porque en base a la función renal, nosotros vamos a ver si tenemos que ajustar o no la dosis de mi medicamento. ¿Estamos? Y obviamente, fíjense que dependiendo del antibiótico, como creo que Cristian había preguntado hoy, dependiendo del antibiótico, se va a ir eligiendo el intervalo entre dosis y dosis. ¿Estamos? Que el mínimo intervalo son cada 12 horas, ¿estamos? Y el máximo intervalo que se puede tolerar son cada 6 horas, o sea, 4 veces por día. ¿Estamos? Fíjense acá de todos los beta-lactámicos, como yo dije hoy, la ampicilina y la amoxicilina son las más importantes. ¿Estamos? Tiene una eliminación renal, fíjense, la amoxicilina está del 70%, ¿está? Por lo tanto, o sea, más de la mitad del antibiótico se elimina por vía renal. Entonces, yo tengo un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, tengo que tener cuidado. Generalmente yo a estos pacientes tengo que disminuir la dosis porque va a estar circulando más tiempo el antibiótico por el organismo, ya que se elimina por vía renal. ¿Está? Muy bien. La piperacilina, que es otro gran antibiótico que utilizamos, fíjense que también tiene una eliminación
hasta un 70% por la vía renal. Por lo tanto, la función renal en todos estos pacientes es fundamental a la hora de elegir. ¿Estamos? Fíjense de la cefalosporina, acá en este caso la ceftriaxona es la que más me interesa, que tiene una administración por vía parenteral, ¿estamos? Y fíjense, esto es lo importante, chicos, hasta el 95% de los casos se unen a las proteínas. Entonces vamos a suponer que yo tengo un paciente que como comorbilidad tenga una insuficiencia hepática por una cirrosis. Estos pacientes generalmente pueden tener baja la concentración de albúmina. ¿Estamos? Y si yo le dejo una ceftriaxona a este paciente como tratamiento para una neumonía que pueda llegar a tener ese paciente, no va a actuar bien el antibiótico porque las concentraciones de las proteínas de mi paciente está bajo, y fíjense que hasta el 95% de las ceftriaxonas se une a las proteínas. ¿Se entiende entonces, chicos, esto o no? Entonces, cuando yo voy a pedir un laboratorio a un paciente que yo quiero hacerle un tratamiento para una neumonía, entonces yo debería pedirle, obviamente, el hemograma para ver cómo están los glóbulos blancos, cómo está la fórmula glucositaria. Tengo que pedirle una función renal para ver cómo está filtrando en mis riñones, y debería pedirle o un hepatograma o proteínas totales y albúminas para ver el grado de la concentración de proteínas, para ver si puedo utilizar este antibiótico. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí. Una duda. Com relação a esse dano hepático ou dano renal, que eu vou ter que, a meu pensamento, vou ter que diminuir a dose para não causar mais dano. E hasta quanto tempo eu posso utilizar este antibiótico? No, los periodos son los mismos, ¿eh? No nos vamos a meter, porque acá nosotros tenemos que ajustar la dosis en base al clearance de creatinina que tenga mi paciente. ¿Está? No nos vamos a meter en ese tema. Ustedes lo único que quiero que sepan ahora es que dependiendo de la función renal de mi paciente, yo debo ajustar la dosis. Generalmente, disminuir la dosis. ¿Estamos? Eso hay un cálculo que se hace en base al clearance de creatinina. Se hace, incluso hay tablas memorias que se hablan, todos los servicios hay, de los antibióticos más utilizados, la dosis ajustada según el clearance de creatinina de mi paciente. ¿Estamos? Eso ya es muy específico de la parte renal, que ustedes van a ver el sexto año cuando vean renal, la era de renal, van a ver el tema del clearance de creatinina y cómo se ajusta la dosis en base a eso. Yo quiero que quede claro nomás acá, que dependiendo de la función renal de mi paciente, yo puedo cambiar la dosis del antibiótico. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Repito, acá para volver, antes de seguir, fíjense que la ceftriaxona, que es uno de los antibióticos de elección, tiene una administración por vía parenteral y hasta el 95% ¿cómo que se dice? Se une a las proteínas. Por lo tanto, el estado de las proteínas de mi paciente va a ser muy importante a la hora de ver cómo está la respuesta. Capaz, repito, tengo un paciente con cirrosis, hace una neumonía, yo tengo disponible en el hospital donde estoy trabajando ceftriaxona, le empiezo con ceftriaxona, a las 48 horas no mejora mi paciente, ¿estamos? O incluso empeora. Y uno puede pensar, y capaz está siendo un germen resistente, se está complicando mi neumonía, etcétera, etcétera, pero lo que puede estar pasando es que la ceftriaxona no está actuando correctamente porque tengo disminuidos los niveles de proteínas en sangre. ¿Estamos? Entonces eso es un parámetro para tener en cuenta, chicos. ¿Está? Fíjense acá, en cuanto al Astronam, como les decía yo, que es un antibiótico de amplísimo espectro. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. Sí. En ese caso, entonces, si tiene disminuida las proteínas y no va a poder actuar la ceftriaxona, ¿hay que aumentar la dosis en ese caso, entonces? No, hay que usar una opción terapéutica. Otra alternativa. Claro, otra alternativa, como vamos a ver ahora. Fíjense en este caso acá, como justamente le estaba por explicar, que este tipo de antibióticos, sobre todo los carbapenemes, no se unen a proteínas, ¿está? Por lo tanto, no me importa cómo están las proteínas de mi paciente, totales antibióticos van a actuar igual. ¿Estamos o no? Muy bien.
Fíjense que igual, al margen de eso, todos son por vía parenteral, ¿tá? O sea que el paciente sí o sí tiene que tener un acceso venoso, y tanto el Astronam como el imipenem o el meropenem se eliminan por vía renal. Y acá repetimos lo mismo, chicos. Si el paciente tiene un deterioro de la función renal, yo tengo que ajustar mi tratamiento en base a esa función renal. ¿Estamos, chicos? Todos estos antibióticos tienen una dosis empírica, como dijimos, que fue lo que aclaramos con Cristian. La dosis empírica del imipenem es un frasco cada 12 horas, ¿tá? Pero eso se va a ajustar dependiendo a todos los otros factores como estamos viendo. En líneas generales, como efectos adversos que me pueden generar los beta-lactámicos, sobre todo la amoxicilina y la ampicilina, son reacciones anafilácticas. ¿Estamos? Tienen una tasa de mortalidad por shock anafiláctico realmente muy bajo, chicos, ya que responden bien a antiinflamatorios sistémicos. ¿Tá? En líneas generales, como complicaciones severas, por así decirlo, obviamente cuadros de diarrea, como yo le dije hoy, alteraciones hepáticas con aumento de la transaminasa, las nefritis intersticiales, o sea, aquellos pacientes que ya tengan un deterioro de la función renal pueden empeorar esa función renal, ¿tá? Y en casos más severos se vieron convulsiones y estado de coma con shock anafiláctico, ¿tá? Pero generalmente los efectos adversos más importantes de todo este grupo de antibióticos son las reacciones anafilácticas, ¿tá? Muy bien, edema de la cara, de los párpados, de la boca y de edema de glotis, que puede llegar a generar disnea, ¿tá? Y puede evolucionar un shock anafiláctico. ¿Está? Muy bien. En cuanto al resto de los antibióticos, que son la opción terapéutica, digamos, en el caso de los pacientes sean alérgicos a los beta-lactámicos en general, sobre todo a la penicilina, amoxicilina y la ampicilina, como dijimos, la eritromicina, la claritro y la acipro son las opciones terapéuticas. De todas estas, la que mejor respuesta se vio es la claritromicina. La eritromicina es muy buena, pero es la que menos tolerancia digestiva tiene. La eritromicina es un antibiótico que genera muchas náuseas, chicos. Ahí generalmente el paciente no tolera. ¿Tá? Yo he probado a pacientes para ver realmente si esto es así, es impresionante, chicos. ¿Tá? Al segundo o tercer día de tratamiento, la eritromicina se da 500 miligramos cada 8 horas, como vamos a ver ahora. El paciente empieza con muchas náuseas, y obviamente obliga a suspender por colocar el tratamiento. ¿Estamos? Y también son los macrólidos, y esto quiero que quede bien en claro, los macrólidos son los tratamientos aquella por micoplasma que tiene un compromiso más intersticial pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. De las quinolonas tenemos la levofloxacina, que esto es muy común la utilización en los ancianos, ya que se toma una vez por día, tiene muy buena tolerancia, ¿tá? Por mayores de 65 años, como dice acá, ¿tá? Y obviamente esto va a depender generalmente la elección de estos antibióticos, dependiendo del resultado de mi antibiograma, yo voy a ajustar. Ahora vamos a hablar bien de las características de cada una de ellas. ¿Estamos? Después la clindamicina, que generalmente es una... ¿cómo se llama? Es un antibiótico de asociación. No se suele dar solo a la clindamicina, ¿tá? Sino que siempre clindamicina suelo asociarlo cuando yo sospecho de que haya gérmenes gram negativos, ¿tá? O gérmenes anaerobios, se le asocia esto, como vamos a ver ahora para el paciente que tenga trastorno del sensorio y yo sospecho de una neumonía aspirativa, la asociación con clindamicina de un antibiótico primario hacen sinergia y mejoran la calidad. Fíjense acá. Sí. Y la citromicina que se está dando ahora en COVID, ¿por qué se asocia al tratamiento de COVID? Si aunque sea una neumonía típica, pero es una neumonía viral, ¿por qué se usa? Porque se vio, en realidad, ojo, aclaro porque
Todo el mundo me pregunta esto, el tema del tratamiento del COVID. Chicos, ninguno de los tratamientos del COVID, ninguno de todo lo que ustedes lean, y por más prestigiosa sea la entidad que publica el tratamiento, no hay evidencia suficiente para decir que es 100% efectiva. ¿Tá? Sin embargo, se vio que este tipo de antibióticos, como tienen una acción intracelular intersticial, disminuyen el proceso inflamatorio que genera, sobre todo el COVID, porque el problema del COVID es la gran fibrosis pulmonar que genera, por el proceso inflamatorio, y eso presentó mejoría en la evolución de mi paciente. ¿Estamos, chicos? Pero ninguno de los tratamientos antibióticos o antiparasitarios, o lo que ustedes vean, porque también hay, la ivermectina también se vio como tratamiento, ninguno de ellos demostró 100% de efectividad en todos los pacientes, Hay un porcentaje de pacientes que presentaron leve mejoría en el cuadro, mejor evolución, y se hace en forma empírica este tratamiento. ¿Estamos, chicos? No hay evidencia suficiente que compruebe que es realmente beneficioso la utilización de estos tratamientos. Muchos me preguntaron acá si entra neumonía por COVID en la ERA. Realmente le digo, no sé si entra. Yo creo que por las dudas tendrían que leer, chicos, porque es lo que está pasando hoy en ¿cómo se llama? En el mundo entero, y es lo que más está preocupando a todos. ¿Estamos? A mí me tocó acá hacer 2 diagnósticos. Yo tuve 2 pacientes con neumonía por COVID. La placa de los pacientes son muy características, es más, que bueno, yo tenía que sacar una foto. Bueno, después yo tengo acá las radiografías de mi paciente, es esa neumonía bilateral con infiltrado bilateral muy característico que da la neumonía por COVID, chicos, y obviamente es una neumonía grave. ¿Estamos, Cristian? Entonces, en cuanto al tratamiento de esto, no hay una evidencia que te diga que es 100% efectivo, Se vio que en algunos pacientes presenta mejoría. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar, ¿hay algún lugar en específico donde se pueda leer la neumonía por COVID o de cualquier archivo que encontremos? Busquen de la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, o del Ministerio de Salud. Lean los artículos de ahí, que por lo menos es lo más serio que van a encontrar. Porque hay muchas cosas en internet que son copiadas y pegadas, y por ahí tienen poca utilidad. Pero si van a leer, busquen de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI. Bueno, Brasil tiene mucho trabajo con la hidroxicloroquina, así que si alguno de los colegas brasileños llega a encontrar un artículo sobre el tratamiento de la utilización de asociación de la hidroxicloroquina y de la citromicina, puede compartir y leer. Bien. No se le va a pedir tampoco, creo yo, nada específico, chicos. Tienen que tener en cuenta la fisiopatología, por qué el virus genera, la neumonía que genera, y cuáles son los cuidados de los pacientes con COVID. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien. Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo, fíjense acá que la claritromicina tiene una semivida relativamente larga, de 3 a 4 horas llega a su pico máximo, se puede dar la dosis tanto por vía oral como por vía endovenosa, tienen una unión a proteínas, fíjense, hasta casi el 70%, y tienen una baja eliminación por vía urinaria, esto se elimina más por vía digestiva también. ¿Estamos? Muy bien. Pero que tengo que tener en cuenta entonces para la claritromicina del estado de las proteínas de mis pacientes. ¿Estamos? Fíjense que la eritromicina, lo que tiene de bueno la eritromicina es que tiene una vida media larga. Fíjense, hasta casi 40 horas. Por lo tanto, se puede dar una dosis diaria y es más cómodo para el paciente
la dosificación y los pacientes generalmente se adaptan más al tratamiento. Hoy en día la acitromicina es muy utilizada para todo lo que sea catarro vía aéreo superior. Es muy común hoy que cualquier bronquitis, cualquier catarro de vía aéreo superior, el paciente ya viene tomando acitromicina. ¿Estamos? Muy bien. Tiene una baja eliminación poliurinaria, entonces pueden utilizar tranquilamente. ¿Estamos, chicos? Fíjense de la nicosamida como la clindamicina, fíjense que hay que ajustar, ya que tiene una gran eliminación, casi el 90% por vía renal, tengo que tener en cuenta la función renal de mi paciente. Fíjense que en una función renal normal tiene una semivida de 2 horas y media a 3 horas cuando empieza a hacer su pico máximo de acción, y en la insuficiencia renal grave, fíjense que hasta las 6 horas recién empieza a hacer su efecto máximo. Por lo tanto, esto es un antibiótico que tengo que ajustar la dosis en base a mi función renal. Alquilines de creatinina. ¿Estamos? Vienen en comprimido por vía oral. Estamos de 150 miligramos. Está muy utilizado esto, chicos. Muy utilizado en todas aquellas patologías geniturinarias, como van a ver, sobre todo cuando vean ginecología, todas aquellas epios, enfermedades pélvicas inflamatorias en las mujeres, sobre todo en la enfermedad de transmisión sexual, la clindamicina es de primera elección. Y por vía endovenosa vienen en ampollitas de 600 miligramos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. En cuanto a la ciprofloxacina, fíjense que también tiene una gran eliminación por vía urinaria, ¿tá? Y se elimina por heces también. Esto generalmente, todos estos antibióticos que se eliminen por heces, ¿tá? Muchas veces yo puedo tener, posterior al tratamiento, cuadros de diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. ¿Estamos? Se absorbe muy bien por vía oral, ¿estamos? Y son muy bien tolerados. La levofloxacina, que es otro gran antibiótico, y la norfloxacina, que son de gran utilidad, como vimos hoy, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, ¿está? Fíjense que tiene una eliminación alta, hasta el 80% se elimina por vía renal, sigue siendo un parámetro importante la función renal a la hora de elegir mi antibiótico. ¿Estamos? Se une, sobre todo la levofloxacina y la norfloxacina, en un porcentaje relativamente bajo a proteínas, por lo tanto puedo utilizar tranquilamente en pacientes que tengan deterioro de la proteína. ¿Estamos? Muy bien. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, esto que parece que pasamos así, que está todo mezclado, confuso, todo, tranquilo, chicos, esto porque estamos viendo bien así ordenado, después ustedes tengan el power, lean tranquilo esto, le va a ir quedando claro todo esto. ¿Estamos? Obviamente, todo paciente con cuadro de infección pulmonar, tengo que tener en cuenta el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Vamos, la hidratación en estos pacientes es fundamental, chicos. Por lo tanto, es lo que yo decía hoy, estos pacientes tienen que estar internados y tienen que tener un acceso venoso periférico. Y si yo ya tengo un acceso venoso periférico, ¿para qué le voy a dar vía oral? Le doy por vía endovenosa mi tratamiento. ¿Estamos? No sé quién de la colega había preguntado de eso. ¿Estamos? Obviamente un correcto soporte nutricional. ¿Por qué? Porque debo tener una buena producción de proteínas en mi paciente. ¿Estamos? Generalmente estos pacientes, sobre todo los pacientes ancianos, los pacientes abuelitos que vengan con trastornos del sensorio y neumonía, son pacientes que en los días previos ya venían alimentándose mal, comen mal, tienen cierto grado de desnutrición, y es fundamental, chicos, que el paciente tenga una correcta alimentación para mantener los niveles de proteínas normales en sangre para que estos antibióticos puedan actuar. Es muy común que vos te enfermas y te daban sopita, ¿está? Comer livianito. Eso es muy de la gente de antes, ¿estamos? No te digo que va como un asado, pero nosotros tenemos, una vez cuando estamos enfermos, tenemos que alimentarnos bien. Tiene que ser bien nutrida nuestra alimentación para mantener la concentración proteica normal. Acuérdense que en un estado infeccioso el periodo metabólico está acelerado.
obviamente oxigenoterapia en pacientes ¿cómo se llama? Que lo requieran, ¿no? Que tengan deterioro del cambio gaseoso. Después tratamiento de base, acá como ya no vamos a entrar muy bien en esto, pero como ya saben, para después el asma, la orquistasia, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero lo que quería aclarar bien y dejar bien claro es una correcta hidratación de estos pacientes para proteger la vía urinaria, ¿estamos? Por lo tanto, tiene que estar bien hidratado y un correcto aporte nutricional para mantener los niveles proteicos dentro de valores normales. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para ver si mi tratamiento empírico inicial tiene éxito o no? Y generalmente son entre 48 y 72 horas. ¿Tá? Por lo tanto, en esas primeras 48 o 72 horas, puede ser que el paciente no presente una marcada mejoría, por lo tanto, yo no me tengo que apurar a cambiar de antibiótico. ¿Estamos? Obviamente, si llegada a las 72 horas el paciente continúa con fiebre, continúa con apnea o deterioró la función respiratoria, la fiebre o obviamente el estado de intercambio gaseoso, empeoró los parámetros gasométricos de mi paciente, me está hablando de que el paciente no está evolucionando bien y por lo tanto el tratamiento antibiótico que nosotros elegimos no está siendo el correcto o no está respondiendo bien. Las principales causas para que esto suceda puede ser obviamente que haya un retardo espontáneo en la respuesta clínica, el paciente no mejora, que hayamos iniciado un antibiótico que no era el adecuado para el caso del paciente, que el patógeno que esté causando la infección sea resistente, o que haya más de un germen causante y de los cuales uno no está cubierto con mi tratamiento empírico inicial, que el paciente esté inmunosuprimido, que empieza a presentar complicaciones en la neumonía, como principalmente es el derrame paraneumónico, eso generalmente hace que la infección progrese mal, o que obviamente el cuadro pulmonar que tenga mi paciente sea de causa no infecciosa. Cualquiera de estos hace que evolucione mal mi paciente. ¿Estamos? Obviamente hago un paréntesis porque se suele preguntar, sobre todo en el escrito, todos los pacientes con... ¿Sí? Perdonen chicos que ahí van a entrar un paciente nomás para que yo le mire, ¿no? Seguimos 2 segunditos y ahora ustedes me esperan acá. Bueno, la vacuna antineumocóxica y antigripal sí o sí tiene que estar presente en todos los pacientes, sobre todo con comorbilidades. ¿Estamos? Acá están las indicaciones, vamos a detenernos mucho acá, para que lean y evalúen eso. ¿Está? Muy bien. Bien, acá fíjense que están las principales guías. Como yo les decía hoy, la guía de la Sociedad Argentina de Infectología, chicos, ¿está? La del 2015 creo que son los últimos artículos que están, pueden leer tranquilamente de ahí, ¿está? Que es lo más actualizado por lo menos que está acá. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí entonces chicos con neumonía de la comunidad? ¿Sí? ¿No hay duda de eso? Sí, doctor. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los macrólidos son el reemplazo para las personas que sean alérgicos a penicilinas mayores de 65 o menores de 65? En línea general, se prefieren sobre todo en aquellos pacientes mayores de 65 años, ¿sabes? Pero no importa. Es mi opción terapéutica a los alérgicos a la penicilina. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Está? Bien. Ahora vamos a pasar a... Sí, te Y la escucho. eritromicina que usted dijo que provoca muchas náuseas, si se le da intravenoso,
igual provoca náuseas. No, 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 O- estamos hablando de la presentación vía oral. Vía oral. Ah, sí. Generalmente la mayoría de las manifestaciones gastrointestinales de cualquier fármaco que se dé por vía oral, no sucede cuando se da por vía endovenosa. ¿Está? ¿Sí? Sí, gracias. Dale, perfecto. Bueno, chicos, ahí atiendo rapidito. Leslie Wilmot, ¿te vi? Ahí atiendo rapidito acá este pacientito y ya seguimos, chicos, ¿está? Ya seguimos. Esperen a ver acá. Voy a poner nomás este acá. Ahí está. ¿Se ve el power ahora o no? ¿Sí? Bien. Ahí. Un segundito, chicos.
Chicos, volví, acá estoy. Bien. ¿Dónde estaba? Acá está. Bien. Ya para ir terminando el tema de hoy, si no se hace muy cansador y largo, fíjense acá esta diapositiva que vamos a compartir a la plataforma. Hay muchas cosas de teoría acá que no voy a detenerme a leer ahora, ¿tá? Lo que sí quiero que quede bien en claro esto, digamos, ¿tá? La neumonía intrahospitalaria es aquella neumonía que sucede en los pacientes que están al menos 48 horas internados, ¿tá? Si el paciente se interna y dentro de las primeras 24 horas empieza a tener un cuadro compatible con infección respiratoria o neumonía, esa neumonía no es intrahospitalaria, es una neumonía de la comunidad. Este dato tiene que ser siempre tenido en cuenta, ya que es el que va a definir nuestro tratamiento antibiótico empírico, como siempre, a iniciar. ¿Estamos? Fíjense que generalmente es una de las causas más frecuentes de infecciones intrahospitalarias junto con la neumonía, perdón, junto con la infección del tracto urinario. ¿Estamos? Muy bien. Esto va a estar muy presente sobre todo en aquellos pacientes que tengan que ser invadidos en cuanto a la vía aérea superior. ¿Estamos? Es fundamental cuidar la microflora de la boca, como así se dice, y estos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan trastornos del sensorio, aquellos pacientes que requieran asistencia ventilatoria mecánica, el trabajo del cuidado de las secreciones de la vía aérea superior es fundamental, chicos. En este caso es donde el servicio de enfermería toma un rol importantísimo, chicos, ¿tá? En este caso los enfermeros son extremadamente importantes, pero obviamente tenemos que estar nosotros presentes y hacer hincapié y ser muy hincha e insistir en cuanto a la aspiración de secreciones, evitar que el paciente junte secreciones a nivel de la vía aérea superior. ¿Estamos? Estos son todos datos de relevancia, o sea, cuáles son los factores de riesgo, bla, bla, bla. No nos vamos a detener mucho en esto. Esto ustedes tranquilamente van a leerlo tranquilo hasta que lleguemos. Bueno, acá obviamente, de la misma manera que la neumonía de la comunidad es un diagnóstico clínico radiológico, en el cuanto a la neumonía intrahospitalaria es lo mismo, chicos, ¿está? Distintos ejemplos de neumonía, fíjense, esta placa que se ve acá, a mi derecha, que tiene un compromiso bilateral, es una placa muy parecida, típica de la neumonía bilateral por COVID. ¿Estamos? Ese gran compromiso periliar bilateral. ¿Estamos? Fíjense acá, en mente, una neumonía con compromiso del lóbulo derecho de mi paciente asociado a un leve derrame pleural. ¿Estamos? Fíjense en la tomografía, obviamente, muchas veces podemos ver el gran infiltrado intersticial, el gran infiltrado que hay en este caso en forma bilateral, sobre todo del lado derecho, y en la tomografía de acá abajo, fíjense que se puede ver asociado a un empiema. ¿Estamos? Por eso la tomografía es fundamental a la hora de que tengamos un empiema. ¿Está? Bueno, etiología, bla, bla, bla. Esto, repito, no nos vamos a detener. Lo que sí vamos a hacer, vamos detenernos acá. Siempre que yo tenga la sospecha de una neumonía, paciente que está internado por alguna otra causa, que puede incluso estar recibiendo un tratamiento antibiótico por alguna otra patología, ¿tá? Y yo empiezo a sospechar que tengo un cuadro de infección pulmonar, tengo que empezar un tratamiento empírico lo más precoz posible. Obviamente, si puedo antes, tomo muestras de hemocultivo, muestras de las secreciones del esputo o del líquido pleural, en el caso que el paciente esté presentando un derrame pleural, para
poder hacer el cultivo y el antibiograma pertinente y empezar así el tratamiento. ¿Estamos? Obviamente yo tengo que evaluar o considerar el microorganismo para empezar el tratamiento empírico. ¿Estamos? Vamos a ver. Yo quiero pasar rapidito acá. Estos son todas cosas generales que ustedes van a ver tranquilamente. Muy bien, acá está. Fíjense. Este cuadrito es fundamental. Creo que acá está resumido todo neumonía intrahospitalaria, chicos. ¿Tá? Después se desarrolla esto acá. Esto bien. Fíjense, los pacientes de bajo riesgo, o sea, que tienen neumonía intrahospitalaria, pero que tienen bajo riesgo para una mala evolución, generalmente el estreptococo neumoniae sigue siendo el germen más probable de la causa. Por lo tanto, los antibióticos comunes que veníamos haciendo empíricamente siguen siendo de utilidad, como la asociación de ampicilina sulactam. Está ceftriaxona, como he dicho, que era la alternativa, o la levofloxacina en caso de que haya alergia a los betalactámicos, ¿está? Pero este es el dato importante. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, digamos, en su neumonía intrahospitalaria? Aquellos pacientes que tienen menos de 4 días de internación en la unidad de cuidados intensivos o menos de 7 días de internación en el hospital y que no hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 15 días. ¿Está? Esos son pacientes de bajo riesgo. Como les digo, por ahí si yo tengo un paciente que está internado por otro cuadro infeccioso que ya está recibiendo antibiótico, eso lo hace un paciente un poquitito más delicado. ¿Estamos? Entonces, grupo 1, pacientes de bajo riesgo. Los gérmenes más comunes, Streptococcus pneumoniae, por lo tanto, puedo empezar empíricamente con ampicilina sulactam o ceftriaxona hasta esperar el resultado de el antibiograma y el cultivo de la muestra que pudimos haber tomado. ¿Va? Ahora, los pacientes de alto riesgo, ¿tá? O del grupo 2, son aquellos pacientes que tienen más de 4 días de internación en unidad de cuidados intensivos o más de 7 días de internación en un hospital, o en aquellos pacientes que ya hayan recibido antibióticos en las últimas 2 semanas, o que tengan factores de riesgo o tengan alta probabilidad para colonización neurofaringia de gérmenes multiresistentes. ¿Quiénes son esos pacientes? Y que esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿está? Aquellos pacientes que vienen con un síndrome de distrés respiratorio, o sea, que tengan insuficiencia respiratoria grave, aguda, los pacientes EPOC, los pacientes con traumatismo encefalocraneal, ¿estamos? Aquellos pacientes que vengan con utilización de glucocorticoides que hayan requerido durante estos primeros 7 días de internación la utilización de glucocorticoides, o aquellos pacientes que ya tengan más de 7 días de asistencia ventilatoria mecánica prolongada. Estos pacientes son de alto riesgo, ¿tá? Ya que tienen la predisposición para ciertos gérmenes intrahospitalarios que suelen tener cierta resistencia, o para gérmenes poco típicos como son la Pseudomonas aeruginosa, que es aquel germen que está más asociado a los pacientes que tienen asistencia ventilatoria mecánica, el Acinetobacter, ¿estamos? O los Staphylococcus aureus meticilino resistente, que esto es uno de los más temidos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Obviamente, generalmente, nuestro tratamiento empírico acá es con un espectro un poquito más amplio. ¿Estamos? Podemos empezar directamente con los carbapenemes, como el imipenem, ¿estamos? Piperacilina, tazobactam, y generalmente suele estar asociado con un aminoglucósido o una, ¿cómo se llama? O una lingosamida, ya que pueden ser pluribacterianas mis neumonías en estos casos. ¿Estamos? Acuérdense, si estamos hablando de colonización en orofaringia, tranquilamente pudo haber sido por aspiración, y eso requiere de cobertura de gram negativos. ¿Tá? Entonces, generalmente el tratamiento es combinado. Yo creo que después de ver esto, ustedes van a leer toda la diapositiva, es re sencillita, está bien dividida, clasificada toda en cuanto a las líneas generales. Por eso digo, yo no me voy a detener mucho eso, ustedes pueden leer tranquilamente eso. Vamos a compartir la diapositiva, pero quiero que se detengan bien en estas 2 diapositivas, chicos, ¿está?
los pacientes con neumonías intrahospitalarias de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Bien. Después, siguiendo eso me va a ¿cómo se llama? Hacer elegir el tratamiento antibiótico. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, por así decirlo, se le puede tratar como una neumonía normal directamente. Sí, o sea, vamos a ponerlo entre comillas, ¿tá? O sea, entre comillas, normal directamente. Claro, estamos hablando de mi tratamiento empírico, ojo, es para yo elegir el tratamiento empírico inicial, después en base a los resultados yo ajusto mi tratamiento, ¿tá? Por eso, inicialmente como una neumonía tranquila, entre comillas. Claro, una neumonía común, ¿tá? Una neumonía de la comunidad. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿estamos hasta ahí o no? ¿Está? Bien. Todo esto está para ¿cómo es? Para elegir el tratamiento antibiótico, que eso es lo fundamental. Después ya toda la fisiopatología, todo te lo dejo acá para que... La neumonía aspirativa está muy común, sobre todo en los pacientes ancianos o aquellos pacientes que tengan trastornos del sensorio, ¿estamos? Tenemos dos grupos de gérmenes, digamos así. Si yo tengo un paciente que es un paciente ambulatorio, un paciente, sobre todo en aquellos pacientes menores de 65 años, que vienen con neumonías, con grandes cuadros de abscesos pulmonares y de infecciones de neumonías que evolucionan rápidamente, tengo que pensar en un estafilococo áureo, ¿tá? En un estafilococo áureo o en un estreptococo neumoniae resistente. El estafilococo áureo da neumonías que son rápidamente progresivas. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo un paciente que está internado y hace una neumonía aspirativa, yo tengo que pensar que son más gérmenes de la boca, que por acúmulo de secreciones el paciente se aspira, y ahí están más frecuentes los bacilos gram negativos o los anaerobios. Por lo tanto, la aspiración de las secreciones, ¿tá? Como te digo, por el cuidado del paciente que está internado con trastorno del sensorio, es fundamental. Es más, eso es una indicación médica. Ustedes cuando hacen toda la indicación médica, todos los días tienen que poner cabecera levantada a 45 grados, aspiración de secreciones, ¿tá? Cada 4 horas o por turno, lo que fuera, ¿tá? Tenemos que ser muy insistentes en ese manejo para evitar justamente esta neumonía que suele ser la causa de muerte en los pacientes con trastorno del sensorio. ¿Estamos? Muy bien. Generalmente son son neumonías multibacterianas, entonces se puede intentar empezar un tratamiento empírico con los antibióticos comunes, pero generalmente hay que hacer el tratamiento asociado, chicos. La asociación más común en forma empírica en los pacientes internados en sala general son cefalosporina de tercera generación junto con levofloxacina o clindamicina. ¿Estamos? La clinda era para cubrir los anaerobios. ¿Estamos? ¿Está, chicos? Entonces, yo tengo un paciente que está internado en sala general y hace una neumonía intrahospitalaria de tipo aspirativa. El tratamiento empírico para empezar es cefalosporina de tercera generación junto con levofloxacina o clindamicina. ¿Está? Es la asociación más útil. ¿Estamos? Muy bien. Si el paciente está internado en terapia intensiva, hace una neumonía de tipo aspirativa, que es esa neumonía con gran necrosis pulmonar, formaciones de abscesos, tengo que empezar con antibióticos de amplio espectro. El de elección, piperacilina, tazobactam. Obviamente esto hasta tener el resultado de la aspiración de las secreciones y el cultivo para ver. ¿Estamos? En el caso de que todo esto se deba a neumonías por estafilococo aureus meticilinos resistentes, son los SARS, esos tienen que tener sí o sí vancomicina. Estafilococo aureus es igual a vancomicina.
como tratamiento. ¿Estamos, chicos? Yo sospecho de una infección por estafilococo. El tratamiento de elección es vancomicina. Después que yo tenga el resultado del antibiograma y del cultivo, yo ajusto o descomplejizo mi tratamiento, ¿está? Pero si yo sospecho de Staphylococcus aureus, ¿está? Vancomicina. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Se vuelve un poco engorroso el tema, ¿tá? Porque es un tema largo, neumonía es un tema larguísimo, hay mucho por leer. Yo creo que realmente está bastante resumido todo en la diapositiva. Esto le repito, si ya puedo en el transcurso de la mañana, vamos a subir a la plataforma las clases para que ustedes tengan, ¿tá? Y ya puedan tener para leer el fin de semana. Acuérdense, se estudia hasta sábado a la tarde, los domingos no se estudia porque da cáncer de culo, a menos que se rinda la era el lunes. Si no, el domingo no se estudia, chicos. ¿Está? Descanse también un poquitito. ¿Está? Bueno, muy bien. Repito, por ahí queda muy confuso, engorroso así, porque como vamos viendo en la clase vamos pasando medio rápido, pero cuando ustedes lean bien el Power, la diapositiva, van a ver que está todo bien explicadito y bien resumidito. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno. ¿Tá? En realidad no me quiero ir porque tengo que ponerme a atender y no quiero. ¿Tá? Así que, no sé, miremos ¿no? hasta las 12 del mediodía que se vaya todo esa gente. Chicos, les mando un beso grande. Métanle pata. ¿Tá? La era de respiratorio es la era más cortita de todas, chicos. Creo yo que es la era más llevadera, más fácil de todas. Así que empecemos con el pie derecho. ¿Tá? Vamos a estudiar, vamos a meterle pata. Llegan tranquilamente, chicos, con todos, lean bien. Aprendan a usar como guía los power de las clases si les pasan, chicos. No usen solo el power para leer. Miren el power y en base a eso veremos. La era vamos a tratar de que sea el 19 de mayo. Eso ya le confirmo ahora. ¿Tá? Vamos a tratar de que sea el 19 de mayo. Miércoles 19 de mayo. ¿Tá? Vamos a hacer el... Doctor, Sí. ¿y la modalidad de la era cómo es? Choice. Vamos a tratar de que sea choice. ¿Tá? Entre 20 y 30 preguntas. ¿Tá? Creo que sí. Creo que no se pueden quejar de las preguntas de terapéutica. El final es otra cosa. Yo les aclaro, ya no quiero después que se enojen conmigo, nada de eso. La era es una cosa. Cuando yo tomo final en los orales es distinto. Yo necesito que ustedes me convenzan de que aprendieron. ¿Está? Acuérdense, chicos, que ustedes están ustedes hoy ya deberían saber tratar una neumonía. ¿Tá? Al igual que sabe la doctora Sosa, que sabe el doctor Miguel, lo puedo saber yo. Hoy ustedes ya saben, porque ya dieron el tema. Y les repito, muchos de los que están acá va a ser la única vez en su vida como médico que van a estudiar neumonía. Entonces, yo creo que muchas veces ustedes no se dan cuenta de eso, chicos. ¿Tá? Ustedes hoy se están preparando para ser médicos, chicos. Hoy. ¿Tá? No para probar la era, Se están preparando para ser médicos, chicos. Métanse en la cabeza eso. ¿Tá? El que haga traumatología acá, o el que haga, no sé, cirugía, o el que haga cardiología el día de mañana, no va a leer más neumonía, porque en la especialidad no hay neumonía como tema para leer. ¿Se entiende, chicos, o no? Entonces, hoy ustedes están siendo más médicos de lo que eran ayer. Hagan conciencia de eso, chicos. Y le voy a preguntar en serio.
Háganse esta pregunta. A mí me gusta mucho hacer la obviedad, que parece que obvio, pero muchas veces ustedes no se hacen, no se dan conscientes. Ustedes se dan cuenta que están por ser médicos dentro de poco, ¿no? Médicos, chicos. Ustedes van a salvar vidas, chicos. ¿Tá? Se le van a morir una cantidad de pacientes, porque se le van a morir una cantidad de pacientes. Pero esa vida que ustedes salvaron, ¿tá? Va a ser lo mejor de todo. ¿Tá? No le quiero cagar la película, más de uno habrá visto acá, pero ¿vieron la lista de Schindler o no? ¿No? ¿La película? Bueno. Sí. ¿Qué dice el anillo cuando le regalan todos los juegos? Le voy a cagar la película acá al que no vio la película, me importa 3 carajos. ¿Está? Aquella persona que salva una vida, salva al mundo, chicos. ¿Tá? Eso es una frase que está en un escrito judío, porque es así, chicos. La satisfacción que uno tiene, que lleva después, porque eso es personal. No hay que salir a gritar a los 4 vientos que salvamos vidas. ¿Tá? Esto es una satisfacción personal que no le puedo yo transmitir a ustedes. Ustedes ya van a tener la experiencia personal. ¿Tá? No se puede aprender en la facultad el sentimiento de que se te muera el paciente y el sentimiento de salvar una vida. Eso no se aprende en los libros, chicos. Eso se aprende con la práctica. Pero yo quiero que ustedes tomen conciencia, chicos. Tomen conciencia de que ustedes están estudiando están siendo médicos ahora, chicos. ¿Tá? Médicos están siendo. Ustedes no hacen todavía ese clic. ¿Tá? Ustedes no están en primer año de la facultad, chicos. Ustedes están en quinto. Y hoy ustedes tendrían que saber neumonía igual que la doctora Sosa, que Miguel, que yo, que cualquiera. ¿Tá? Parece tonto, pero es así, chicos. ¿Tá? Entonces, tomen conciencia de eso, asuman la responsabilidad de ser médico, ¿tá? Y métanle pata. ¿Estamos, chicos? Estoy a las órdenes, como siempre. Cuando tengan dudas, tengo un tiempito, pregunten, yo le contesto, no tengo drama. ¿Estamos, chicos? Métanle pata, ¿estamos? No aflojen. Les mando un abrazo gigante y creo que la semana que viene el doctor Sauri es el que da la clase, pero ya vamos a ver. ¿Estamos? Así que un beso grande a todos, chicos. ¿Está? Nos vemos. Chao, chao. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente.